Una de les coses que més afecta a les persones majors quan precisament es fan grans, molt grans, evidentment a partir de 65, 70, 75 anys, és el deteriorament cognitiu i també la falta d'estimulació física, no?, que es senten, no?, sobretot per una sèrie d'hàbits que acostumen a fer. Per a parlar d'este tema i quines són les possibles solucions, tenim a Irene Martínez, coordinadora i psicomotrista de Neurovida Avenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irene? Hola, buenos días. Bienvenida aquí en programa en directo. Estás a Muchas Group gracias. Televisión, el magazine Pro de tú. Primero que nada, agradecerte tu presencia. Creo que estás en Madrid, ¿verdad? En Madrid estamos. Muy bien, fantástico. ¿Qué está pasando, no? Porque cada vez la sociedad está cada vez más mayor, es una cosa evidente. No hay tantos nacimientos, como por ejemplo, recuerdo los años 70, ¿no? El baby boom ese que se produjo en el 70 y 75, ni por asomo ocurre. La población está cada vez más envejecida y hay una serie de patologías que reinan, ¿no?, precisamente en ese sector concreto. Sí, la verdad es que nuestro sector está siendo cada vez, va en aumento, va creciendo y por supuesto tiene muchísimo que ver con la natalidad. Al final hablamos con las señoras de aquí y ahí tenían 3, 4, 5 hijos y ahora la media está en 1,5 a lo mejor. Entonces al final es una población que cada vez necesita más ayuda y cada vez hay más gente. Entonces Ujú. nosotros como centro, desde Neurovida, pues obviamente intentamos que todas esas personas tengan aquí un lugar en el que estar y sobre todo cuando están afectadas este tipo de demencias y enfermedades, que sea lo más lenta posible la evolución de esa enfermedad. Ujú. Vosotros planteáis un programa, para mí, desde el punto de vista que he estado teniendo la oportunidad de estudiarlo y leerlo, básica, sobre todo se funde sobre todo lo que es el tema de ejercicios físicos junto a la estimulación cognitiva. ¿En qué consiste ese ensamble de piezas? Bueno, tenemos que intentar ver como que el cerebro tiene muchísimas áreas, que hay muchas áreas que trabajar y obviamente la actividad física, el movimiento va a repercutir en todas ellas, en el día a Ujú, día. Entonces, de hecho, nosotros en nuestro programa aquí de Neurovida siempre comenzamos nuestras terapias con movimiento, ya ujú, sea a través de un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional o bien una psicomotricista, de manera que podamos nosotros empezar el día y de esa manera se active el cerebro y todas las áreas, todos los músculos, ujú. para que en el resto del día las actividades que vayamos haciendo pues se realicen de la mejor manera posible. Aquí estamos viendo, Irene, algunas de las actividades que realizáis, que son para adultos, entendido, de más de 65 años. Según vosotros recomendáis, por ejemplo, ejercicios aeróbicos, ¿no? Alrededor de unos 150 minutos semanales. ¿Es correcto? Así es. A ver, pensemos que la mayoría de la gente pues mayor, pues de 65 o 70 años, su mayor actividad es estar sentado en un sofá viendo la televisión o en casa sin salir y el cuerpo se va a acostumbrar a lo que le des. En el momento que no existe una actividad, o sea, que hay un movimiento, simplemente salir a pasear, cualquier ejercicio del día a día, cualquier movimiento que quieras hacer te va a costar, abrocharse unos zapatos, ponerse una camisa, los Ujú. músculos se van deteriorando también y estas enfermedades afectan muchísimo a nivel muscular, a nivel motor. Entonces hay que intentar coger una rutina y aunque al principio cueste, conseguir que poco a poco todos los días hagamos algún tipo de actividad física de manera que estemos activos. Ajá. Y me interesa mucho también el tema de la neurorehabilitación, o sea, cómo, claro, la mente, digamos que pues, se va envejeciendo como el resto del cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué podemos hacer a nivel neurológico? O sea, ¿cuáles son las acciones que podríamos realizar, por ejemplo, una persona que vive sola en casa? Bueno, pues sobre todo intentamos que no se pierdan las capacidades que ya están presentes, sobre todo pues lectura, escritura, memoria, cualquier ejercicio, por muy simple que parezca, en estas enfermedades acaba notándose muchísimo en el día a día. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí siempre intentamos tocar todas las áreas, en este caso sería lenguaje, comprensión, memoria, ¿vale? Entonces, cualquier ejercicio que sea de reminiscencia, como puede ser escuchar música Ujú. o leer un libro, comprenderlo, o sea, leer simplemente el periódico, pues eso siempre nos va a venir muy, muy bien. Ujú, interesante. Para este programa quiero entender que habéis reunido a diferentes sectores experienciales, como por ejemplo, creo que están neuropsicólogos, tengo entendido, logopedas, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. ¿Puede ser? O sea, ¿cómo ensambláis todo eso? O sea, ¿cómo hacéis un programa que, claro, que es muy completo, porque tocáis todos los puntos claves?
En todos los centros que tenemos ahora mismo en Neurovida, efectivamente existen esos 4 perfiles. Tenemos fisioterapeutas, tenemos terapeutas ocupacionales, tenemos neuropsicólogos y tenemos a los logopedas. Entonces, nuestro mayor circuito terapéutico lo que conlleva es que hagamos sesiones de 1 hora de cada uno de esos profesionales. Es decir, si comenzamos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, hacemos, por Ajá. ejemplo, motor, de manera que está el fisioterapeuta. De 11 a 12 puede estar la logopeda trabajando lenguaje. De 12 a 1 la neuropsicóloga trabajando, por ejemplo, memoria. Y de 1 a 2 más el terapeuta ocupacional, que trabajaría más a nivel de funcionalidad, o sea, más en el día a día. Irene, como experta, ¿cuánto tiempo se pueden ver ya los resultados? Imaginemos una persona pues, que tiene esa serie de carencias que estamos antes hablando. ¿A partir de qué día, a partir de qué semana va a notar una mejora? A ver, sobre todo cuando hablamos de una enfermedad neurodegenerativa, por desgracia es complicado ver un avance a corto plazo. Me refiero, o sea, estamos nadando contracorriente, una enfermedad que por desgracia va a evolucionar peor, y entonces sobre todo lo que intentamos es mantener esas capacidades, es decir, que la enfermedad no gane la carrera, ¿vale? Que seamos nosotros más rápidos y podamos conseguir que todas esas deficiencias o limitaciones que están en el día a día pues sean lo más lentas posibles. En un daño cerebral, por ejemplo, sí que existe una evolución. Ujú. Sobre todo en los 6 primeros meses, desde que, por ejemplo, se ha dado un ictus, es donde se va a ver mayor evolución, tanto en lenguaje como motor, en cualquiera de las áreas. Esos 6 primeros meses suelen ser bastante decisivos. Ajá, fantástico. Y ya para finalizar, consejos que podrías lanzar a nuestros espectadores, gente también, pues bueno, que nos ven, gente joven, gente mayor, pero bueno, en general, a todos aquellos que nos están viendo, sobre todo en referencia a hábitos diarios. Bueno, sobre todo yo un consejo que siempre doy es que no pensemos que una persona mayor todo tiene límites, no hay que hacerle las cosas. Son personas que llevan toda la vida haciendo pues su cama, poniendo la mesa, cocinando y por desgracia a lo mejor está diagnosticado de enfermedad y esas cosas va a llegar a un momento que no las pueda hacer. Pero Ujú. siempre que pueda hacerlas, dejémosles hacerlas. Aunque tarden más, aunque no las hagan del todo bien, pero que esas cosas del día a día no se pierdan, porque eso es lo que al final consigue que la enfermedad avance y que acaben sentados en una silla sin poder hacer nada. Entonces, sobre todo en la familia cercana, que les motive a hacer cosas, que salgan a pasear, aunque haga malo, aunque se internen en un centro de día con nosotros, porque de verdad que les podemos ayudar muchísimo, porque hay mucha gente que piensa que por estar en un centro de día, en un centro de neurorehabilitación, es porque ya tiene un problema muy grave y no, hay muchísima gente que Claro. viene aquí sin ningún tipo de diagnóstico, simplemente a socializar, a trabajar todas las áreas de manera que estemos activos. Me parece muy interesante que se erradique esa estigmatización, ¿no? De las personas que van a un centro de día como personas que están con una gran patología y simplemente, los dice muy bien, pues se puede socializar y bueno, la sensación de que al menos, por ejemplo, una mañana pues han disfrutado de compañía, ¿no? Han disfrutado Eso de es. intercambio, de comunicación, que creo que es fundamental también. Eso es, sí, sí, tenemos pensado que la gente que va a un centro de día es simplemente porque está enfermo y para nada. Hay gente que viene aquí, disfruta Ujú. y es que está a gusto. Al final hay mucha gente que a lo mejor empieza 2 días a la semana y acaba viniendo toda la semana porque al final en su casa es mucha gente que Claro. está sola y aquí sin embargo encuentra gente pues de su edad, que ha vivido lo mismo que ellos y con los que puede estar hablando pues toda la mañana. Y encima Ujú. estás trabajando y haciendo un montón de actividades. Sí. Muchísimas gracias, Irene Martínez, coordinadora y psicomotrista de Neurovida Avenida. Es un placer. Esperemos que, bueno, Igual, muchas gracias. que nos traigáis buenas noticias, que nos encanta. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Un placer. Gracias.